Hola, bienvenidos a esta clase que se llama Las fracturas en mi adolescencia, en mi adultez y las lealtades familiares que tenemos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Esta es la segunda sesión que tenemos. En la primera sesión vimos las heridas del niño interior y ahora vamos a descubrir cómo es que nosotros podemos generar fracturas o situaciones de fracturas durante la adultez y cómo son las lealtades. Una fractura en la adultez son situaciones que se generan a través de un evento. Ustedes ya les he comentado que se generan dos tipos de memoria. La primera memoria es cerebral y la segunda es emocional. Tu corazón tiene 40,000 neuronas y están conectadas a tu cerebro. Por medio de emociones nos generan una situación. Un evento que se memoriza en el corazón puede ser, por ejemplo, que en alguna ocasión tú ibas en bicicleta y resulta que pasa un camión y te accidentas, te caes, te topas con una piedra y te lastimas. Cada vez que tú ves una piedra, cada vez que tú vas en bicicleta, cada vez que tú oyes el sonido de un camión, te va a generar este momento doloroso en tu vida. Por ejemplo, cuando a ti te muerde un perro y desde entonces cada vez que oyes ladrar un perro, el corazón se te acelera. Y esta situación no solamente son eventos que, entre comillas, son dolorosos. Imagínate esto. En alguna ocasión pasas por un evento complicado y dejas de pagar tu tarjeta de crédito. Tu tarjeta de crédito empieza a aumentar y aumentar y aumentar y empiezas a pagar intereses que realmente se te hacen complicados pagar en ese momento. ¿Sabes qué sucede cada fecha de corte? Vas a empezar a vivir conflictos. ¿Qué tipo de conflictos? Empiezas a sentirte mal, a dejar de dormir, a estar estresado, a estar de mal humor y obviamente tú no lo relacionas porque para ti solamente es cualquier día, y simplemente tú no te das cuenta que los días 14 que te toca pagar la tarjeta o que es el corte de tu tarjeta, tú estás viviendo esta emoción. A eso se le llama una fractura. Estas fracturas se dan de diversas maneras. Por ejemplo, durante la pandemia mucha gente sufrió fracturas y las fracturas fueron desde un evento que fue perder su empleo, perder a un familiar, a un ser querido, y ustedes no se dan cuenta que cada vez que hay situaciones que las detonan, ¿qué podría detonar una fractura? Las situaciones que en ese momento le rodeaban. Por ejemplo, que tu abuelo fallece y que cuando tú escuchas la música que solía escuchar tu abuelo, a ti te entra una emoción. A veces lo tienes racionalizado y a veces no. ¿Qué tiene esto que ver, Sheika, con las heridas del niño interior? Muchas de tus memorias estaban bloqueadas hasta que algo las desbloqueó, hasta que esas fracturas se presentaron durante la adultez o bien se generaron, digamos un ejemplo, que tú no tenías eventos con papá ni con mamá, que tuviste buenos padres, buena niñez, a lo mejor a veces te dejaban solo, pero no fue tanto como para fastidiar tu vida. Pero como tú ya tienes una memoria grabada y resulta que dentro de tu niñez, papá perdió su empleo y tú viviste ciertas carencias, eso se quedó memorizado, se quedó como bloqueado. Cuando llega un evento como este, que es perder tu empleo, que es perder una gran cuenta, que es perder a un ser querido, que te divorcias, que te acaban de engañar, y no hay secuelas previas. Digamos que mamá y papá no se fueron infieles, pero resulta que tú sí te divorcias por una infidelidad. La mayoría de las situaciones son cosas que ya las traíamos memorizadas de alguna forma en nuestro cerebro. Y cuando esta fractura sucede en ese momento, se detona. Sheika, nuevamente, ¿qué tiene que ver esto con las heridas de la niñez? Todo lo que tú vives, todo, tiene que ver con un evento dentro de tu hogar, todo. O con alguien que era demasiado importante para ti. Por ejemplo, una tía y que continuamente tú ibas a casa de tu tía y tú veías estos eventos. En tu cerebro se marcó esa memoria y tú no la detonas hasta que alguna situación se le parece o hasta que ese ambiente nuevamente está generando ese recuerdo y ¡pum! Lo vives en ese momento. Vamos a ver cómo las fracturas se convierten en heridas posteriormente de la niñez. Por ejemplo,
¿Por qué se dice? Primeramente vamos a volver a recapitular. ¿Qué es un niño interior? Un niño interior no es una versión chiquita de ti, que quede claro. Nosotros lo atribuimos de esa forma porque es más fácil conectar con él. Y cuando tú entiendes que estas memorias de tu niño interior, tú las sanas, tú conectas con esas emociones, en ese momento tú lo sanas y superas esta parte. Pero no es una versión chiquita de ti. Así lo transformamos, así lo transmutamos para que tú con tu mente en ese momento y con esos recuerdos los sanes. Esa conexión que tienes con esas memorias, con esa emoción, la puedas sanar. Pero en realidad, tu niño interior son todos los recuerdos, todos los momentos que tú viviste. Es esa situación de sentirnos indefensos, esa emoción de sentirnos cual niños pequeños en ese momento y que así lo ve. Recuerden que ustedes como adultos tienen una forma de analizar el mundo, pero tu niño interior lo tiene de una forma diferente. Esas memorias, esos recuerdos que se quedan son muy fuertes e importantes. Chica, si tú me estás diciendo que el niño interior no es una versión pequeña de mí, ¿cómo es que mi niño interior yo tengo que verlo de esta forma? Todos los recuerdos que tú guardas entre la edad de 0 a 12 años son muy importantes porque es el reflejo de tu adultez. Muchas de tus situaciones no comenzaron en la niñez, comenzaron en la adolescencia. Posiblemente cuando papá y mamá se divorciaron, tú eras un adolescente. Posiblemente cuando viviste tus primeras pérdidas, eras un adolescente. Pero todos son memorias guardadas ahí que al detonar nos generan un caos y un conflicto. ¿Por qué se convierte en una herida del niño interior? Porque al final ese recuerdo nos evoca un momento. Vuelvo a lo mismo, eso ya estaba memorizado. Para que tú lo vivas es porque ya estaba memorizado. No fue casualidad, no es que fuiste el gatito de la mala suerte, no fue que te tocó el peor hombre de tu vida o la peor mujer de tu vida, no, eso ya estaba ahí. Simplemente explotó en ese momento. Eso quiero que quede como muy claro. Por eso es importante analizar qué vivía, qué estaba yo pasando, para que entonces yo pueda descubrir la raíz. Cuando ustedes descubren sus raíces y descubren sus heridas, en ese momento pueden hacer uso de precisamente las pautas que les doy para que puedan sanar. Si yo ya entiendo que tengo una herida de injusticia porque mi padre se divorció de mi madre, porque hizo otro hogar, porque falleció, porque fuimos muy pobres o porque yo vivo en pérdidas constantes, entonces yo entiendo en ese momento que mi niño se siente en esa injusticia, se siente impotente de no poder defenderse y voy a estar viviendo luchas continuas. Cuando yo tengo una herida de humillación porque me pegaban, porque me golpeaban, porque me humillaron, porque a lo mejor lo perdimos todo y la gente se burlaba de nosotros, porque porque vivimos bullying en la escuela cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, y ahora yo no entiendo por qué la vida me patea. Porque cuando yo necesito de la gente me falla. Bueno, ahora lo entiendes, ahora lo comprendes. ¿Por qué subo de peso todo el tiempo hasta por respirar? Pues porque tengo una herida de abandono y una herida de humillación al mismo tiempo. Por eso a veces hasta respirar te hace subir de peso, porque la humillación de ahí viene la situación de empezar a subir de peso. Muy bien. ¿Qué es una lealtad? Una lealtad es cuando yo tengo una herida que voy repitiendo. Yo no entiendo por qué si mi vida parece casi perfecta, yo siento que sigo viviendo fraudes, engaños, traiciones, infidelidades. Les voy a contar una historia para que entiendan qué es una lealtad. Una lealtad comienza desde este punto. Imagínate que tú te divorcias y tú dices, bueno, mis papás no son divorciados y te tocó un marido codo y resulta que tu papá no es codo. Pero resulta que tu abuela sí había vivido toda esta situación. Tu abuela tuvo un marido que no le daba dinero, un marido que la abandonó y que aparte le fue infiel. Y tú solamente estás generando una lealtad. Otra lealtad, tengo por ahí unas chicas que todas las mujeres son divorciadas en esa familia, todas, sin excepción. La mamá, la abuela, las hermanas, todos en la familia son divorciados. A esto se le llama que dentro de su clan familiar, dentro de su linaje familiar, hay una lealtad. ¿Y cuál es la lealtad? Esto es la parte más importante que quiero que entiendan. La lealtad no solamente repito los patrones de mi familia, porque yo, Pepita, Juanita, Perenganita, estoy viviendo estas lealtades. ¿En qué momento yo me contribuí a vivir una lealtad?
porque vienes a romper patrones. No los rompes porque sigues viviendo en esa situación de desconocimiento. Y ustedes ya no tienen pretexto. Si a ti te tocó el día de hoy tomar esta clase, es porque ya te correspondía saber y entender en qué punto te encuentras. ¿Ok? Entonces, tu lealtad, una lealtad de mujeres divorciadas, ¿cuál es la lealtad que está viviendo? No es estar viviendo los divorcios porque tengo que vivirlos, vienes a romper con ese patrón. Entonces, esa lealtad que tú tienes es vivo lo mismo que mi familia porque le soy leal al linaje masculino de mi, perdón, al linaje femenino de mi familia. Cuando todas en casa tienen parejas abusivas, parejas complicadas, parejas que no les dan dinero, su lealtad es para con el linaje masculino. Sheikha, pero como si son las mujeres de mi casa las que están viviendo estos eventos, sí, pero tu lealtad es para con el linaje masculino. Tienes que venir a romper con ese proceso y reconciliarte con la parte masculina para que tus descendientes dejen de vivir estos eventos y sales de forma inmediata a tus ancestros femeninos y masculinos. Por ejemplo, las enfermedades. Eso que ustedes dicen, ay, es que yo tengo diabetes porque mi abuelita lo tenía, mi mamá lo tenía y eso es hereditario. No, lo que se heredan son los patrones, lo que se hereda es la cultura de mal comer, lo que se hereda son las ansiedades y la forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque las enfermedades comienzan desde un estado emocional cuando tú te tragas tus emociones, cuando tú explotas hasta que ya no puedes más, cuando tú te tienes que aguantar humillaciones, cuando tú te tienes que aguantar situaciones. Aguantarme una humillación, les voy a contar. En alguna ocasión una chica llegó conmigo y me decía, es que yo no soy dejada. ¿Por qué tengo diabetes y tú me dices que es tragarme mi emoción? Cuando empezamos a investigar y a rascar dentro de su vida, nos dimos cuenta que ella vivió mucho tiempo manteniendo a su familia y se tenía que aguantar esta situación. Su bisabuela la educó y la educó a base de golpes. No porque no la amara, las quería mucho, pero su bisabuela se hacía cargo de 11 hijos, más aparte los nietos. Entonces era una mujer que tenía que tenerlos a raya, o que ella pensaba que era la forma de educarlos. Para que no se le descarriaran, tenía que traerlos, pero a punta de chanclazos. Y entonces esta mujer vivía situaciones donde se tuvo que aguantar golpes, humillaciones de los tíos, cuando tiene su primer empleo, empezar desde abajo. Y ella decía, es que yo no soy dejada. No, sí, sí lo fuiste. Explotaste hasta que ya no aguantaste. Lamentablemente, cuando explotaste, esta situación de azúcar, de creencia que traemos de diabetes, se te disparó porque amargaste tu sangre. Las lealtades, aquí donde entraron, en el caso de ella, su lealtad es que venía de un linaje femenino, donde todas las mujeres fueron matriarcado. Las mujeres eran las que mantenían el hogar, salían adelante, eran las que hacían dinero, pero todas vivían con alguna condición de salud, todas, sin excepción. Este linaje ya vino a romperlo, pero ella no lo entendía. Ella venía tratando, y muchos de ustedes aquí no me van a dejar mentir, ustedes han tomado cursos, talleres, han entrado a pláticas y siempre están buscando información que te saque de esta situación que estás viviendo. Así que vuelvo a lo mismo, esto que tú estás viviendo el día de hoy aquí en esta clase no es casualidad. Déjenme leerles por ahí, me hicieron una pequeña pregunta. Linaje femenino que se hereda, muchísimas cosas. Tu Ahorita vamos a dividir la clase en 4 partes. Estamos hablando de las fracturas en la adolescencia, la fractura en tu adultez, y estamos hablando en este punto de tu lealtad. Pero estas lealtades también tienen mucho que ver con qué es lo que yo heredo. Por ejemplo, cuando yo tengo un tema con mamá, cuando mamá no me trata bien, cuando mamá me trata mal, cuando mamá se desentiende de mí porque a lo mejor estaba enferma, papá la deja y entonces ella no es la mejor mamá para mí. Cuando mamá lucha mucho conmigo o tengo una madre que me satura, cada emoción que ella me genera me va a generar un caos. Por ejemplo, madre representa el alimento de vida. Cuando tú oyes la palabra alimento de vida, ¿a qué te suena? Ahí escríbanmelo. A mí me encanta que participen, me gusta que puedan mover su energía porque de esta forma tu cerebro entiende más fácil lo que te estoy tratando de dar a entender con esta clase, ¿ok? Cuando tú oyes la palabra
Mamá es el alimento de vida, es precisamente eso. ¿Con qué te alimentas? Si mamá me enseñó a que ella me controlaba y me dominaba, yo voy a tener personas que no me escuchan, personas que al final van a tener mi control o que van a querer controlarme. Cuando mamá está y no sabe generar finanzas, cuando mamá es sumisa, tú te quejas de no poder generar dinero. Mamá, cuando hace falta en mi hogar porque se muere a temprana edad, porque yo siento que no me pela o que no me ama, yo vivo carencia económica. La carencia económica en un grado de sentir que a veces no tengo un peso en la bolsa, ¿ok? Cuando yo tengo temas con papá, papá, cuando me falla, cuando no está conmigo, me hace generar malas relaciones en mi vida, malas decisiones de relaciones, pero yo sé generar dinero. No sé conservarlo, pero sé hacer dinero. O sea, sé hacer montar negocios, sé trabajar, soy bien luchona, soy bien movida y sé generar dinero. Hoy no tengo un peso y mañana lo creo, pero a veces no sé conservarlo y por eso vives endeudado. Mamá es mi parte emocional, es mi estabilidad, por eso mi alimento si está mal, yo voy a tomar malas decisiones, no me voy a sentir amado, no me voy a sentir amada. La mayoría de las enfermedades vienen por madre. Eso no excluye mi linaje masculino o que yo no esté teniendo una lealtad con papá, pero la mayoría de las enfermedades se heredan de forma femenina. ¿Ok? Les voy leyendo. Cuando mamá te procura, te apapacha, te consiente y te enseña, pues te está reflejando tu alimento de vida. Vas a ser una mujer amada, que te quieran, que te enseñen, que te consientan. El universo te va a atraer personas que te ofrezcan esto. Oye, Sheika, pero yo tuve una buena mamá que me lo dio todo, pero papá era malo. No, aguántame. Es ahí donde yo les hago conciencia a ustedes. Tú como niño no lo entiendes. Como adulto lo medio razonas y dices, mamá era buena, papá no. Pero tu niño dice, ¿por qué mamá me dio a este papá? ¿Y con quién crees que es tu enojo? ¿Con mamá o con papá? Si tú lo ves desde esa forma interna, tu interno dice, ¿por qué mamá me dio este papá que no me trata bien? ¿Por qué mamá eligió un papá que me abandonó? ¿Por qué mamá eligió no hablarme de papá que murió? ¿Entienden esta parte? Quiero que empieces a pensar como niño, no como adulto. Como adulto ya lo analizamos diferente, pero quiero que te veas desde ese niño lastimado para que sanes. Si no, ¿cómo lo vas a sanar? Por eso es que no llegas a esa comprensión. Como niño es, ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo esa mamá que me acompaña a la escuela? ¿O por qué papá tiene otro hogar? ¿Por qué yo tengo que compartir a mi papá o a mi mamá? Aunque tú a futuro ames a tu padrastro, a tu madrastra, como niño lo sentiste como algo invasivo. ¿Entienden esa parte y esas fracturas que tienen? Pero bueno, no nos vamos a desviar, vamos a continuar con la clase. Me encanta que participen sin pena, por favor, háganme sus preguntas, coméntenme, para eso está el chat. Más adelante siempre doy breaks para que ustedes puedan comentar y platicar. Recuerden que no están solos y con todo el amor del mundo siempre les voy a contestar. A veces soy un poco concreta, pero siempre les hablo con mucho, mucho amor de verdad. Muy bien. Entonces estábamos hablando de las lealtades. Primeramente, en este tiempo, en este momento, no voy a ahondar mucho en eso, pero ahorita en estos tiempos, si tú naciste en esta época, tú vienes a romper, no veniste a padecer. Antes se venía a pagar los karmas de nuestros ancestros, pero estamos hablando de hace como unos 30 años. Por eso tus padres padecieron tanto. Por eso tus papás tuvieron niñeces tan difíciles y complicadas y a ti te tocó como la colita de eso, ¿no? Pero en esta era, tú veniste a romper. Por eso es que hay tanta información de esto. Chica, ¿por qué llegó esta información hasta ahorita? No, no llegó hasta ahorita. Simplemente que a partir de 1980, a partir de 1970, 1980, que es cuando nacen los niños índigo, que son los niños que vienen a romper con esos paradigmas, que son más avispados, que son personas que ya no quieren dejarse, que empezaron a ser como la ovejita negra de su familia, que no es ser la oveja de la familia, simplemente vienes a romper con todo eso. Entonces tú vienes a romper con las lealtades de tu familia, pero es importante saber qué lealtad tengo.
Si yo tengo la lealtad de dinero, tengo que investigar en mi círculo familiar si mi madre, mi padre, mi abuelo fueron los que padecieron dinero. Y si tú no estás viviendo un espejo de esa situación. Un espejo es que vivo exactamente la misma situación y esto puede incluir hasta tu nombre, que te llamas como tu abuela y resulta que no te habías dado cuenta y vives casi lo mismo que tu abuela. Y no significa que es un espejo perfecto, pero vives situaciones igual que tu abuela, que te llamas igual que tu madre y estás repitiendo patrones, que te llamas igual que tu papá y estás repitiendo patrones. ¿Qué tipo de patrones? Pues me dedico a trabajar como mi papá. Él es un hombre que trabajó toda su vida, hizo negocios, yo también, pero los perdió a cierta edad y yo voy por ese camino. En alguna ocasión una chica me decía, es que yo no sé por qué yo no hago dinero. Mis papás son gente que siempre fueron trabajadora, hicieron sus negocios, tuvieron negocios buenos, pero yo no lo logro. ¿Por qué? Porque sus papás todo el tiempo estuvieron lejos y entonces ella le agarró aversión al dinero, pero no como adulto, vuelvo a lo mismo, como niño. Su niño era, mis papás no están por trabajar, mis papás solamente necesitan y quieren dinero, el dinero es malo, el dinero quita a mis papás de mi vida. Y entonces ella, aunque trabajaba, tenía negocios, hacía dinero, lo perdía y no lograba generar cuentas que tuvieran dinero o liquidez total. Y esto se debía a su aversión al dinero. Es aquí donde vuelvo a lo mismo, tus lealtades, tus fracturas, es importante que las entiendas. Toda memorización que tú tienes la creas en la niñez, aun cuando se detona en la adultez, aun cuando se detona en la adolescencia, ¿ok? Muchas de tus fracturas tienen que ver con algo que ya está memorizado, pero si no puedo memorizarlo, lo veo desde la fractura de adolescente y de adultez. Por ejemplo, que tú tuviste una relación bien bonita, te enamoraste como todo adolescente, y resulta que te pintan el cuerno. Esto no significa que todas tus parejas te van a traicionar, pero sí que vas a sufrir constantemente gente que te decepcione y gente que te falle. ¿Por qué? Porque en tu memoria, la primera vez que lo diste todo, la primera vez que te entregaste, lo perdiste. Y entonces la gente tiende a decepcionar. Aquí hay dos situaciones. Si tú evolucionaste esta parte y lo viste como algo que era parte de tu vida, y lo digeriste y lo sacaste, no pasa nada. Pero si tú te clavaste en esa memoria, entonces vas a estar viviendo decepciones y traiciones continuamente. Y lo mismo sucede con la parte de salud. La salud es emociones contenidas y lealtades familiares. La mayoría de las enfermedades no las adquiriste por lo que a ti te dicen, las tienes por una lealtad y las tienes por una memorización. Muy bien, vamos a continuar, déjenme leerles. Dice, así me pasa con mi hija, ella me reclama porque escogí ese papá, no me perdona y hoy de adulta está viviendo con él, aunque le sigue él dañando y yo sigo procurándola, pero ella no me acepta o perdona del todo y tiene problemas de ansiedad y depresión y no sé cómo ayudarla. En este caso te recomiendo que sanes tú. ¿Qué viviste? ¿Qué situación viviste tú, Cari? Tu hija solamente es el reflejo y la extensión de ti. Tu hija, ¿por qué te culpa a ti y no lo culpa a él? Porque a él no le ve los defectos que te ve a ti. Porque a ti te hace responsable. Ella vino a limpiar y a sanar y tú vienen a limpiar su linaje femenino, no el masculino. El masculino está bien porque si no ella odiara a su papá. Ella viene a sanar su linaje femenino y la reconciliación. Esto significa que todos en el linaje femenino han sido proveedores. Todos en el linaje femenino son los que siempre han sacado adelante la casta. El linaje femenino es el que ha sacado a los hijos adelante, los que han hecho que realmente la familia se mantenga unida, pero ha habido muchos secretos. Eso significa que ha habido mucho sacrificio en tu linaje femenino. Por eso hay reclamo. El reclamo es deja de ser sumisa. El reclamo es deja esta situación, ya no queremos vivirla. Por eso vienen a romper. Entonces, en este caso es eso. Tú tuviste que aguantar muchas cosas o humillaciones, Cari, y esas humillaciones que tú viviste tienes que romperlas. Ya no tienes por qué volver a vivirlas. Así que hay que sanarlas desde esa parte. Denise, alguien me pasó algo similar, solo que yo sí he dicho que no voy a cometer los errores que me llevaron al primer fracaso.
Excelente, pero recuerden, hay que sanar para ya no volver a vivirlo, porque tampoco es vivir con miedo. Cuando yo hablo de vivir con miedo, tus fracturas y tus lealtades muchas veces te han hecho que no avances. Esto es como lo que les comentaba del perro. Ya no te acercas a los perros. En lugar de convivir otra vez con los perros, reconciliarte con los perros, ya no vuelves a trabajar con los perros, ya no quieres que se te acerquen, te dan miedo, te dan terror. Y en la vida no puedo tener miedo, no puedo tener temor. Veniste a disfrutar, veniste a vivir la vida y eso es lo que yo quiero que entiendas. Veniste a romper con esto y reconciliarte. Imagínate qué bonito que tus hijos, tus nietos y tus bisnietos ya no tengan que vivir esta etapa, porque eso es lo que tú haces cuando rompes estas lealtades y cuando sanas a tu linaje interno. Sheikha, ¿qué tiene que ver tu niño interior? Recuerda, son todas las memorias. Cuando sanas tú, esto es un efecto dominó. Esto significa que esto afecta a mi familia, así como lo que ha hecho mi familia me ha afectado a mí. Cuando yo sano, cuando yo mejoro, es el efecto dominó, para arriba y para abajo, a mis ancestros y a mis descendientes. Si mis hijos ya son adultos, en este punto ya no puedes hacer mucho por ellos. Van a mejorar sus vidas, pero va a llegar un punto en que esta sanación les llegue de alguna forma. ¿Sí cambia su vida? Sí. Pero como ya está escrito en su ADN hasta que ellos lo liberan, no puedes hacer mucho. ¿Mejora su vida? ¿Hay un cambio en su vida? Sí. Pero a tus descendientes, por ejemplo, tus nietos, tus bisnietos, tú les garantizas que no nazcan con esta información en el ADN. Esta información de enfermedades, de dolor y de lealtades, la rompes totalmente. Esa es la mayor, aparte de sanar tú, porque tú tienes que ver un cambio en ti. Esta no es como una promesa futura de, mis nietos, no, primero tú. Obviamente tú eres quien vas a ver los cambios, obviamente tú eres el que vas a ver los resultados, pero si tú los estás viendo en ti, que ya estás todo herido y lastimado, ahora imagínate que tus nietos y bisnietos ya no nazcan con esta información. Eso es algo maravilloso. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya saben que a mí me encanta interactuar con ustedes, así que vamos a trabajar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este ejercicio vamos a liberar un poco las lealtades que tenemos con nuestro árbol genealógico. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner en nuestra libreta, vamos a escribir el nombre de mamá, papá, abuelo y abuela de cada lugar. Voy a poner a mamá y voy a escribir en la parte de arriba, mamá, el nombre de tu abuela materna, el nombre de tu abuelo paterno. Luego voy a poner a papá y voy a poner a tu abuela paterna y tu abuelo paterno. ¿Queda claro? Vamos a dar 4 minutitos, tres minutos, es mucho 4. 3 minutitos para que hagan este ejercicio y regresamos. ¿Qué pasa si no conozco a la familia de mi mamá? No conozco a la familia de mi papá, por ejemplo, a mis abuelos, bisabuelos, no los conozco, no conozco el nombre de mi padre, no conozco el nombre de mi madre. No te preocupes, lo único que vas a poner es, imagínate que no conoces a tu papá, vas a poner papá, abuelo y abuela, arribita del nombre de papá, ¿ok? Y con eso, no te preocupes, este ejercicio está diseñado no importando si conocemos o no conocemos a nuestros ancestros. Muy bien. Ya pusimos en nuestra libreta y con mucha imaginación, aquí yo tengo a mamá, aquí yo tengo a papá, aquí tiene que ir el nombre completo de tu madre, aquí tiene que ir el nombre completo de tu padre, a menos que no le conozcas, no pasa nada. Aquí vamos a poner abuelo, el nombre de tu abuelo, no va a ir aquí abuelo, va a decir el nombre de tu abuelo, el nombre de tu abuela, y lo mismo en el lado masculino. El nombre de mi abuelo, el nombre de mi abuela. Sheikha, pero yo no sé cómo se llamaba la mamá de mi papá, entonces ahí sí pongo abuela. Ahí sí pongo abuelo, si no me sé el nombre de mi abuelo. Pero solamente en el caso que yo no me sepa el nombre, va eso. Si no, tienen que poner el nombre del familiar. ¿Ok? Muy bien. Una vez que yo realizo este ejercicio, voy a poner una V conectando a mamá con papá y yo en medio tiene que ir mi nombre completo. ¿Ok? Entonces, vámonos a este ejercicio. Yo por Zoom ya dejé el tiempo. Tú estás viendo una grabación, entonces le pones pausa y haces este ejercicio como te dije. Muy bien, vamos a romper con esta lealtad y para romper con una lealtad tengo que trabajar con mi mano izquierda. Sheikha, ¿por qué mi mano izquierda? Mi mano izquierda se conecta al corazón y se conecta a las emociones. Así que voy a trabajar desde mi emoción y luego voy a sostener con la derecha. Ustedes simplemente síganme.
¿Qué vamos a hacer? Voy a poner mi mano izquierda de esta manera y voy a poner mi mano derecha bajo ella. Y vamos a comenzar. Yo, y vas a decir tu nombre completo. Un ejemplo, yo Pepita Pérez, le hablo a mi madre fulana de tal y di su nombre. No me importa si tu madre está viva o muerta, vamos a trabajar con nuestro linaje sin importar la situación. Entonces, nuevamente, yo fulana de tal, le hablo a mi madre María González Pérez, un decir, y cancelo toda lealtad de dolor, cancelo toda situación de soledad, si la estás viviendo, cancelo toda situación de pobreza, ya no te debo lealtad. Y ahora vamos a trabajar yo, nuevamente tu nombre completo, cancelo toda lealtad con mi abuelo materno. Si te sabes el nombre, lo decimos en este momento. Cancelo toda lealtad de pobreza, cancelo toda enfermedad y cancelo todo dolor. Ahora, yo, nuevamente tu nombre completo, cancelo toda lealtad con mi abuela o con mi abuelo materno, aquí decimos su nombre, cancelo toda lealtad de dolor, cancelo toda lealtad de enfermedad y cancelo toda lealtad de pobreza. Para este punto tu mano te pesa y te pesa mucho. Bótalo, échalo para atrás. Te suelto y te dejo ir, no te debo nada ni te debo lealtad. Y sacude tu brazo. Ay, si te dolió es que traes mucha carga por ahí con esos ancestros. Si no te pesa, no te preocupes. Eso significa no tenemos tanta deuda. Vámonos con el linaje de papá. ¿Ok? Nuevamente, mi manita izquierda. Y sostengo con la derecha. Yo, tu nombre completo, rompo con toda lealtad y le hablo a ti, padre, y di su nombre. Si no te sabes su nombre, no te preocupes, solamente di papá. Rompo con toda lealtad de dolor, rompo con toda lealtad de angustia, rompo con toda lealtad de enfermedad y de pobreza. Muy bien, nuevamente tu nombre completo. Yo, fulana de tal, rompo con toda lealtad de mi abuela paterna, rompo con toda lealtad de dolor, rompo con toda lealtad de enfermedad, rompo con toda lealtad de pobreza. Vámonos con el abuelo paterno. Yo fulana de tal o yo fulano de tal, rompo con toda lealtad para con mi abuelo paterno. Rompo con toda lealtad de dolor, rompo con toda lealtad de escasez, rompo con toda lealtad de pobreza. Lo suelto y lo dejo ir. No te debo más lealtad. Y sacude tu bracito. Te va a doler, te va a pesar, es muy normal. Sacude. Ahora vamos a sacudir las dos. Y quiero que inhales. Mientras hacemos esto, sacúdete, inhala, sosténlo, exhala. Nuevamente, inhala, sosténlo y exhala. Y con estos dos deditos vamos a masajear nuestro timo. Acabas de hacer un trabajo emocional. Si te duele, si cuando masajeas con tus dedos aquí y te duele, traes mucho dolor. Si sientes ardor u opresión, simplemente es que traías mucha emoción contenida. Pero si nos duele, traíamos dolor. Traías angustia o enojo o ira con alguna de las partes en tu linaje, ya sea con mamá o con papá. ¿Ok? Nuevamente, inhalen, sostengan y exhalen. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Y entonces, estando yo
con estas lealtades familiares, estuvimos viendo algunos casos. En este caso, pues ahí me estaban preguntando, ¿qué sucede si a mí, yo les estaba comentando, qué sucede si tu madre te oculta a tu padre? Que resulta que a ti te dicen que papá está muerto, que papá no está vivo, que papá falleció. ¿Qué te genera en tu vida? Te genera fracturas. Número uno, si papá representa mi estabilidad, mamá es el alimento de vida, por eso si madre falta, yo vivo pobreza real. O sea, de plano de vivir, pero sí tronándome los dedos. Y esto sucede mucho cuando tú tienes una muy mala relación con tu madre, de que de plano, no importa lo que ganes, vives en pobreza. Al contrario de que si falta papá, yo absorbo la energía masculina y me convierto en proveedora. Aún cuando a lo mejor esta economía sea de muchos altibajos, pero sabes generar. O sea, nunca te vas a quedar cruzado de brazos ni rogándole que te caiga el dinero del cielo. Siempre sabes crearlo, sabes generarlo. Nada más no sabes conservarlo. Entonces, ¿qué sucede si en mi familia mamá me engaña? Número uno, siempre van a haber mentiras a mi alrededor porque hay mentiras en mi vida. Hay secretos. Mamá me mintió y me dijo que papá murió, que papá no me quería y resulta que era ella la que no quería que pues, se me acercara. Entonces, cuando hay este tipo de eventos, siempre va a haber muchas mentiras a mi alrededor y va a haber muchos secretos. Cuando yo tengo temas con papá, voy a traer siempre las tarjetas de crédito al tope. Aunque salgas de deudas después, pero siempre las vas a traer al tope. ¿Por qué? Porque necesitas vivir adrenalina. Es como si le faltara emoción a tu vida. Y como le falta emoción, porque me falta papá, entonces, ¿dónde voy a instalar a mis parejas? Buena pregunta. Resulta que si padre no está, ¿qué tipo de pareja voy a tener? Van a suceder dos situaciones. Voy a buscar una pareja que me dé todo lo que mi padre no me dio, afecto, cariño, va a ser alguien más grande, va a ser una persona que me provea todo, que me consienta como niña chiquita, o dos. Es tanta la situación de injusticia que yo veo como niña o como niño, que voy a elegir una pareja que me complique la vida, que me falle, que se ausente, que busque la situación de trabajo, y que viva solamente en esas situaciones. ¿Se entiende esta parte? Muy bien. Vamos a continuar. Por favor, continuar. Muy bien, entonces estábamos platicando de estas lealtades. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, si papá, ¿qué tipo de parejas? Estamos hablando acerca de las parejas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una mamá? Un ejemplo, yo tenía una madre sumisa. Como madre sumisa, era una mamá que permitía que el esposo la dominara, la doblegara. Y se podría creer que yo voy a elegir un papá de un esposo que me domine, pero no es cierto. Voy a conseguir una pareja que no me puede proveer, que no me puede sostener. Porque yo como mujer veo este ejemplo de mamá y yo me prometo no vivir esta circunstancia y me convierto en alguien que trata de controlar su hogar y su familia, y esto genera una situación donde yo tengo un marido que no me puede proveer de alguna manera, ya sea que no da el ancho, que no puede trabajar, que pierde el dinero, que pierde el trabajo o que no tiene carácter. Y esto siempre me va a hacer sentir en desfase. Nuestras relaciones, nuestras parejas siempre son el reflejo de nuestros padres. Y yo ya se los he probado una, dos, tres y 50 veces. Por ejemplo, cuando yo tengo un padre o una madre que todo el tiempo trabajan, yo voy a tener una pareja que siempre le dé prioridad al trabajo y me descuide. Cuando tengo padres que son obsesivos, dominantes conmigo, parejas que no me escuchan. Cuando yo tengo padres donde el dinero fue un pleito, fue un conflicto, entonces en mi familia va a haber carencias y va a haber carencias o pleitos con mi esposo o con mi esposa por dinero, porque yo no quiero vivir los pleitos que padres vivían y entonces en este reflejo efectivamente van a venir problemas, no de la misma manera, pero estoy viviendo ese reflejo. A veces cuando busco hacer lo contrario que mis padres hacen, simplemente estoy viviendo lo mismo sin darme cuenta. ¿Ok? Muy bien, vámonos con nuestro último ejercicio antes de finalizar. Así que vamos a ver. Cuando yo tengo lealtades,
Para que quede claro, voy a estar viviendo el reflejo de mi familia, sea mi madre, mi abuela, mi tío, mi bisabuelo, voy a estar viviendo lo mismo de ellos, ya sea que todos en mi familia se divorcian, todos viven carencias, todas las mujeres sostienen el hogar y los hombres no les sirven, o al revés, o están viviendo enfermedades. ¿Qué lealtades estás viviendo tú? No en todos los casos hay lealtades, pero por eso tienes que aprender a ver. Lo tuyo es una herida del niño interior, lo tuyo es una herida de la adultez o lo tuyo es una situación de lealtad. Para eso tenemos nuestra libreta, así que vamos a reconocer en este ejercicio último que vamos a hacer, en la misma libreta donde anotamos, donde hicimos este ejercicio, me vas a poner mi lealtad es, y ya reconociste qué lealtad tienes. ¿Qué es lo que tú vives? Cheika, ¿cómo puedo saber qué lealtad vivo? ¿Cuál es tu principal problema? No tengo dinero, siempre pierdo mis empleos. Entonces voy a poner ahí, falta de dinero, siempre pierdo mis empleos. ¿De dónde viene? Ah, pues yo ya descubrí que esto viene desde la niñez, mis papás no pudieron conservar empleos o trabajaban tanto, tanto que yo realmente me sentí muy solo porque me dejaban solo en casa o me dejaban al cuidado de mis tíos que no me gustaba o al cuidado de niñeros y entonces yo sin querer ahora aborrezco el dinero porque yo siento como niño que mis papás le dedicaban más tiempo al trabajo. O dos, es una lealtad, ya me di cuenta que como yo estoy viviendo esta carencia, ya me di cuenta que mi abuelo y mi abuela tampoco tenían dinero, mi papá tampoco, o es una fractura, yo siempre viví bien, mis cosas me iban bien, pero cuando cumplí 21 años en mi primer empleo me despidieron y a raíz de eso ya no encuentro un empleo que sea bueno para mí. Se entiende entonces que es una fractura, que es una herida del niño interior y que es una lealtad. Primero, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué viniste aquí? Así de sencillo. Tú sabes por qué estás hoy en esta clase. Tú viniste a esta clase porque ¿cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu problema? Y me lo anotas ahí. Mi problema es, ahora quiero que me investigues qué es una lealtad, una fractura, una herida del niño interior, o pueden ser dos cosas. Puede ser una lealtad y una herida del niño interior, una herida del niño interior y una fractura. ¿Qué es? Para poder trabajar es importante analizar qué me sucede. Les doy 3 minutitos para que hagan esto. Muy bien, vamos a hacer nuestro ejercicio, en nuestros ejercicios que les encargué, que tuvieran conciencia de qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando. Es una lealtad, es una herida, son ambas, es una fractura y vamos a hacer nuestro ejercicio. Vamos a poner un poquito de musiquita de fondo porque lo vamos a ocupar para este ejercicio. Necesito que empiecen inhalando profundamente, sostengan, exhalen. Nuevamente, inhalen, sostengan y exhalen. Dejen bajarle porque creo que va a estar muy altito. Listo que me apoyen ahorita que yo les diga y me digan qué tal se oye la música. Si se oye muy alta, me ponen en el chat si se oye muy alta, ¿sale? Comenzar. Inhalen, sostengan y exhalen. Quiero que coloques tu mano derecha en tu pecho y digas, yo, tu nombre completo, rompo con, y quiero que me digas ahí si es una lealtad, si es una herida. Por ejemplo, rompo con la herida de la injusticia en mi vida, o rompo con la lealtad femenina de falta de dinero, de escasez, de divorcios, de falta de amor. Rompo con la lealtad de los engaños y las traiciones. Entonces, ahí quiero que pongas eso. Yo, fulana de tal, rompo y rompes con qué? Con una fractura, con una herida o con ambas. Lo cancelo y lo dejo ir. Hoy rompo con todo aquello que no me beneficia. Hoy rechazo toda lealtad para con madre, para con padre. Hoy rompo con toda lealtad para con abuelo, para con abuela.
Hoy rompo con toda lealtad de mi linaje femenino y masculino. Lo suelto y lo dejo ir. Lo cancelo. Inhala. Sosténlo y exhala. Nuevamente, inhala. Sosténlo y exhala. Muy bien. Pon tus manos de esta manera y repite conmigo. Cierra tus ojitos por un instante y pon tus manos al frente de ti. Inhala. Sosténlo y exhala. Hoy le prometo a mi niño interior que yo me sostengo. Hoy le prometo a mi ser que yo me sostengo. Acepto del universo la fidelidad, el amor y la abundancia. Inhala. Sosténlo y exhala. Reprogramo y reinstalo esta información en ti. Reprogramo y reinstalo esta información en ti. Reprogramo y reinstalo esta información en mí. Quiero que te abraces con mucha fuerza, así lo más fuerte que puedas. Yo no puedo por el micrófono, pero quiero que te abraces fuerte mientras te dices, hoy yo me sostengo y dejo toda lealtad atrás. Hoy yo me sostengo y dejo toda lealtad atrás. Hoy yo me sostengo y dejo toda lealtad atrás. Estírate. Inhala. Sosténlo y exhala. Muy bien. Excelente. Espero que lo hayan disfrutado. Ok. Espero que lo hayan podido disfrutar. Este ejercicio también lo puedes hacer cuando tú quieras. Es importante romper con toda lealtad, pero también es muy importante que sanes. Es muy importante que empieces a trabajar primero contigo, porque la base siempre es sanando al niño interior, porque tus memorias están ahí. Toda memoria que tú creaste entre los 0 y los 12 años sigue estando latente. Posteriormente se convierte en una fractura de la adolescencia y de la adultez cuando tus problemas, los divorcios de tus padres comenzaron a una edad más grande. Pero todas al final se reflejan en una herida en tu niño interno. Esta parte quiero que la tengas muy clara, por eso es importante que cuando analices lo pienses desde la versión de un niño, no del adulto que dice, pues es que mi mamá pobrecita, mi papá era un gruñón y pues pobrecita nos tuvo que sacar adelante. Sí, pero tu niño no lo veía así. ¿Cómo lo veía tu niño? Si tú fueras un niño que vieras a madre siendo sumisa, ¿qué le reclamarías? Si tuvieras que padre no existe en tu vida o que papá hizo otro hogar, se casó con alguien más, ¿qué pensarías? Quiero que pienses desde la versión niño que eres tú. Cuando sucedió la fractura familiar, ¿cómo lo vio tu niño? ¿Cómo lo sintió? El saber que papá o que abuelo falleció, por ejemplo, una de las fracturas más grandes que tenemos es cuando alguien importante en mi vida muere. Mamá y papá son mi base, pero también el hecho que yo amara mucho a un abuelo y que fuera el que me estaba educando, el que yo pasaba fines de semana con él, y que él falleciera, de qué forma me impactó a mí como niño y qué herida me generó. Cuando nosotros recibimos golpes, malos tratos y malas palabras, siempre voy a tener la herida de la humillación. Esto significa que como una herida de humillación, voy a tender a subir de peso. Como una herida de humillación, yo voy a querer ayudar a todo el mundo, pero cuando yo lo necesito, nadie me lo da. Cuando yo tengo una herida de abandono, siempre voy a vivir problemas de la forma más tonta del mundo. No estoy buscando los conflictos y parece que los conflictos me buscan a mí. Voy a tratar de dar, porque quiero recibir. Y resulta que no recibo. Y en casos muy drásticos voy a sentirme poco amado, poco querido. Cuando tengo una herida de rechazo, que mis padres no me quisieron o que en algún momento dudaron de tenerme,
Muchas veces voy a vivir ansiedad y depresión aún de la nada, sin explicármelo. Voy a tener miedos irracionales, voy a pensar en morir o en no despertar. Y en grados muy fuertes, precisamente esto se presenta más en la adolescencia. Los adolescentes tienden a cortarse, a lastimarse, a pensar en el suicidio, aunque no lo lleven a cabo, pero sí a cortarse y a lastimarse. Y no lo entienden, aun cuando su familia parece que les ama o que están en una situación buena. Estas personas se lastiman porque necesitan sentir adrenalina, necesitan sentir que están vivos de alguna manera, porque dejan de sentirlo. ¿Ok? Por eso es bien importante entender dónde está mi herida, dónde está mi fractura y qué es lo que está sucediendo conmigo. Muy bien. Dice por ahí, siempre me gusta el cierre, el abrazo me llena el corazón, me da muchísimo gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Posiblemente para las personas que vean grabado ya no alcancen el taller, pero recuerden que los talleres también están grabados y los talleres todo este mes de abril tenemos el maratón Sanando a Mamá, Sanando a Papá y Sanando al Niño Interior. Los talleres tienen un costo normal de 3,000 pesos y nada más en este mes de abril, están en 550, 650 solamente. En vivo va a estar solamente Sanando a Papá y Sanando al Niño Interior, que es el taller que más vidas ha cambiado. El taller dura 2 días y en el cierre de nuestro taller, todos nuestros talleres se han convertido en constelación. Eso significa que durante el taller vas a constelar en la última clase, así que está muy hermoso. Hasta ahorita no he visto a nadie que realmente haga el taller como se debe, que no vea un cambio en su vida. Así que espero, realmente este es nuestro aniversario, queremos ayudar y seguir cambiando vidas. Y si este es tu momento, no lo dejes pasar. Así que nos vemos mañana martes para los que van en vivo y el día 26 y 25 y 26 comienza Sanando a Papá. Y tenemos Sanando a Mamá, todavía no está anunciado, pero bueno, para los que están aquí, Sanando a Mamá, está el 2 y 3 de mayo, en vivo, totalmente en vivo. Y para los que hagan sanando al niño interior, sanando a papá, se les va a respetar sanando a mamá en 650. Y para los que vean posteriormente este video, ya no es posible. Sanando a mamá va a estar a costo normal en mayo, pero espero poder verles ahí, espero que cambien. Si alguien quiere hacer una pregunta y le gustaría y nos apoya para que quede grabada con ustedes, nos hacen preguntas, eso nos ayuda a conectar. Recuerda que lo que tú vives posiblemente otra persona lo esté viviendo. Así que este es el momento. ¿Quién quiere hacerme alguna pregunta? ¿Alguien que me quiera comentar? Con mucho gusto, levante su manita o abra su micrófono. Por mientras voy leyendo. Muchísimas gracias. Dice que felicidades por este aniversario. Sí, así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Si no hay preguntas o dudas, pues nos retiramos. Les agradecemos muchísimo el hecho de habernos acompañado el día de hoy y les dejo muchas bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Recuerden, solamente hay 4 lugares. Para los que se les ofrezca, solamente 4 lugares.